Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a tocar un libro muy especial y es el retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Muy bien, damas y caballeros, hoy vamos a tocar un clásico. Y este clásico definitivamente me voló la cabeza. Y espero que ustedes también. Arranquemos. Miren, toda la historia comienza con la llegada de Dorian Gray. Esto tras la muerte de su abuelo. No vamos a ahondar mucho en esos detalles, pero lo que sí vamos a tocar mucho es este joven muchacho, sus características y sobre todo cómo llegó a inspirar a un joven pintor, a Basil Hallward. Pues verán, este pintor no estaba muy inspirado en ese momento hasta que conoce a Dorian, comparte tiempo con él y empieza a ver la belleza en las pequeñas cosas. Se pone a pintar y descubre que esas obras son las mejores posiblemente de toda su carrera. Entonces, ya que Dorian era su amigo, le pide que por favor pose para él. Desea hacer un retrato de Dorian Gray. Un buen día, mientras estaba acabando los últimos pincelazos, coinciden en su casa Dorian como modelo y un amigo de Basil, Lord Henry. Este señor no es mucho mayor que Dorian, no, pero también cierto interés por este muchacho. No solo por su juventud, por su belleza, sobre todo por su inocencia. Eso lo atrae demasiado. Y del otro lado, para Dorian, Lord Henry se puede decir que es lo máximo. Se siente fascinado, embelesado, sobre todo por la forma de pensar y el carácter de Lord Henry, que es tan irreverente. Es algo que está fuera de lo común para Dorian Gray. Él había sido criado en un contexto más tradicional, más estructurado, y con este hombre empieza a ver la otra cara de la moneda, a dejar de lado quizá parte de su educación, sus principios, sus valores, a ver, como digo, el otro lado de la moneda. ¿Y qué sucede? Que desde el momento en que Dorian y Lord Henry se conocen, este muchacho empieza a verse influenciado por la mentalidad de Lord Henry. Se puede decir que él le mostró el valor de la juventud, de la belleza, y que al unir ambos dones, Dorian podría llegar a tener una vida exquisita, llena de placeres, si bien deja de lado un poco todo lo que son los valores y los principios o cualquier tema relacionado con eso, para empezar a ver los placeres, la belleza y el arte desde el lado más puro. Claro, también dejando de lado los sentimentalismos. De esta forma es que Dorian, en una sola conversación, empieza a tener en mente este juego entre vida y placer. Y al ver su cuadro se siente horrorizado, porque descubre que toda esa belleza y esa juventud se va a perder. No solo porque, claro, tiene que envejecer, también la vida le va a enseñar. Y él, en ese momento, es que clama a viva voz que desea permanecer joven, tan joven como está en ese retrato, que es el retrato el que empiece a envejecer. Y claro está, hay un precio. Los deseos que nosotros tenemos podemos crearlos, ¿correcto? Con el tiempo, con las acciones, el alma de Dorian se va corrompiendo. Pero su imagen física, es decir, lo que es carne y hueso, se mantiene exactamente igual a la imagen que aparece en el retrato, en ese junio. Y el retrato es el que empieza a cambiar. Cambia desde ese rostro angelical a una sonrisa un poco más macabra. Y así va escalando hasta prácticamente volverse un retrato espantoso con un ser realmente horrible. Y aquí es donde empezamos a analizar cuál es el costo de nuestros deseos. ¿Qué estamos dispuestos a pagar por nuestras ambiciones? Si se dan cuenta, es un libro considerablemente pesadito. Conozcamos el contexto del libro. Pues verán, este libro se publicó en 1890. Y si se dan cuenta, toca temas como prácticamente vender el alma, ya que el protagonista se puede decir que hace eso. Estamos tocando algunas percepciones, la lujuria, los placeres, los deseos más profundos y quizá poco visibles para las personas, más en esa época. Inclusive la muerte y el suicidio son temas fuertes. Y gracias a eso es que empezamos a conocer un poquito más sobre el autor. Arranquemos. Oscar Wilde fue un escritor, poeta, dramaturgo británico de origen irlandés. Nació un 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, y falleció un 30 de noviembre de 1900 en París, Francia. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad en la época, debido a su ingenio. Es conocido y recordado por sus epigramas, cuentos, obras de teatro y su única novela, El retrato de Dorian Gray. Aunque cabe mencionar que también fue conocido y recordado por dos hechos importantes en su vida. El primero fue gracias a un escándalo y el segundo a su muerte. Pero nos estamos saltando un poquito. Wilde se casó con Constance Lloyd y tuvieron dos hijos. Disculpen mi pronunciación, me parece que va así. Cyril y Vivian.
Se separaron a consecuencia del escándalo por el proceso que enfrentó Oscar Wilde. ¿La causa? Pues que en 1895, justo cuando su carrera estaba en auge, este joven poeta escandalizó a la clase media británica del momento. Wilde era amigo de Lord Alfred Douglas y el padre de este se puede decir que percibió un romance entre estos dos caballeros, lo cual lo alarmó mucho. Y es así que se puede decir que como buen padre fue ante Wilde y puso las cartas sobre la mesa. Y Wilde, apoyado e incentivado por el muchacho, es decir, Alfred, pues denunció al padre por calumnias, pero al final fue llevado ante un segundo juicio por sodomía y de grave indecencia. Fue hallado culpable y condenado a cumplir 2 años de trabajos forzosos. Ante este escándalo es que Constance decide llevarse a sus hijos, cambiar su apellido tanto de ella como de los pequeños y obligar a Oscar Wilde a que dejara a su cargo la patria potestad de los pequeños. Esta sentencia buscaba ser ejemplarizadora y lo fue en cierta medida tanto en Gran Bretaña como en Europa, pues se evidenció un recrudecimiento de la intolerancia sexual y algunos artistas homosexuales sufrieron las represalias. Respecto a su muerte existen 2 versiones. La primera, y se puede decir que es la más honorable, ya que así lo presentan también en internet, es que murió por meningitis. Y hay quienes dicen, y aquí voy a utilizar una frase muy de telenovela, y es: las malas lenguas dicen que murió por sífilis. Retomando la lectura, se puede decir que esta obra es una, quizá a cabalidad o en partes, una representación de lo que Oscar Wilde vivió en su periodo de Oxford, porque estuvo codeado con poetas, novelistas y compañeros también del área de arte de esa época. Y aquí nos vamos a meter también un poquito con la historia artística, pues tenemos la presencia del esteticismo inglés, que es el arte por el arte y en cierto sentido la doctrina hedonista en la historia. Y ustedes dirán, perdón, ¿cómo va esto? ¿Qué es la doctrina hedonista? Una filosofía que considera que el placer es el objetivo de la vida y el principio más importante para determinar la moralidad de las acciones. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Pues que está muy relacionado con una enseñanza que le da Lord Henry a Dorian Gray. Sufrirá horriblemente. Sea consciente de la juventud mientras la tenga. No malgaste el oro de sus días escuchando a los tediosos, tratando de ayudar a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes, los ordinarios y los vulgares. Esos son fines enfermizos, los ideales falsos de nuestro tiempo. Viva la vida maravillosa que hay en usted. No deje que se pierda nada. Busque siempre nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Un nuevo hedonismo, eso es lo que necesita nuestro siglo. Y de esa forma es que también llegamos a ese concepto, porque este libro podría dar una crítica. No soy experta en arte, pero sí siento que podría dar una crítica bastante completa sobre qué percibimos como arte. Porque, y esto sí, yo ya puedo decirlo también por mi experiencia con la lectura, todo lo que consideramos bello tiende a ser bonito, bueno. Y con el libro no, con el libro vemos que lo bello no siempre es bueno. Se puede decir también que hay un factor común en toda esta conversación, que es la belleza. Podría ser una representación, claro, de Dorian Gray, cosa que no encuentro sentido. ¿Qué tiene que ver esto también con el análisis mismo? Que Dorian al inicio era bello no solo por su físico, también por esa parte inocente que le llamó la atención también al inicio a Lord Henry. Tenía las intenciones puras y demás, pero cuando se da cuenta de que todo puede cambiar y que puede aparecer algo negativo en el futuro, es que sale su lado más perverso. Y aquí, ustedes no me van a dejar mentir, todos tenemos un lado negativo. Y si bien para algunos puede ser lo económico y para otros la muerte, para Dorian era envejecer. No sé ustedes, pero sí yo siento en cierta medida que también le tengo cierto miedo a envejecer. Pero nos estamos saliendo. Algo que también tenemos que rescatar de todo esto es la representación que hay en el retrato. Nos muestra que la parte física, es decir, lo que es carne y hueso, Dorian Gray, no cambia. No por ese deseo de que no quiero envejecer, sino que también nos está mostrando que las personas podemos vernos así, pero por dentro, el alma, si es que realmente tenemos una, puede ser otra. Y claro, no tenemos un retrato de nosotros mismos que nos dice cuán dañados, en cierto sentido, podríamos estar. Así que por ese lado solo nos queda confiar en nuestra conciencia. Ahora, vamos a ir ingresando también ya un poquito más hacia los personajes y el análisis de estos. Quiero iniciar con Dorian Gray.
Al inicio tenemos, sí, un joven muchacho, es alguien que ha crecido en cierta burbuja, por así decirlo, con principios, con valores, con cierta estructura. Si bien no tenía mucha relación paterna, sobre todo, percibo que podría llegar a ver como una figura paterna a Lord Henry, además de una forma de influencia, ¿no? Vemos que es un joven muy atractivo, que muestra ese lado angelical, inocente. Y claro, con el tiempo va a cambiar por las mismas experiencias de la vida, por lo que le enseña Lord Henry, y también conociendo otro tipo de placeres. Y aquí vamos a conocer también a Sybil Vane. Sí, Sybil Vane. Bueno, con ella vamos a ver una muchacha humilde, actriz, que representaba a los diferentes personajes femeninos de las historias de Shakespeare y que en cada una lo hacía espléndidamente. Y Dorian acaba embelesado, quizá por su talento, quizá por su belleza, quizá por el conjunto o meramente porque se enamoró. Existe eso, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede con ella? ¿Qué representación tiene todo esto? Y es que cuando sale del escenario, sale del foco, es una humana normal. Y eso a Dorian lo carcome en cierto sentido, y es que termina esa, se puede decir, relación que tenía con ella. Y ahí nos muestra que nosotros idealizamos muchas cosas, las romantizamos, y cuando esa burbujita se quiebra, solo queda la fría indiferencia. Ahora sí, pasando a Lord Henry, que creo es el personaje más impresionante y perturbador que he llegado a conocer. Ustedes sí me van a entender en un futuro porque digo un poco perturbador de todo esto. Henry es un hombre de mente abierta, tiene ego, se considera un erudito y en cierto punto sí, es un erudito. Tiene las experiencias como para justificar y decir de un lado y del otro cómo van las cosas, es correcto, pero también es un hombre que se podría considerar un poco más vacío porque siempre está en busca de nuevas experiencias, de nuevas cosas, y eso también lo lleva a conectar con Dorian, porque Dorian ha logrado dejarse llevar, influenciar, porque influir en una persona es entregarle el alma de uno. Esa persona deja de pensar sus propias ideas o de arder con sus pasiones naturales. Sus virtudes dejan de serle reales. Sus pecados, si es que existen, son prestados. Se convierte en un eco de la música ajena, un actor que interpreta un papel no escrito para él. El objetivo de la vida es el propio desarrollo. Bien. Por ese lado, Lord Henry creo que nos va a dar muchas enseñanzas, pero también es un hombre sin caretas, no es hipócrita. Y algo en esa época, creo yo, es también muy presente, tener muy presente la hipocresía, ¿no es cierto? Y por ese lado, y aquí ya pasando al siguiente personaje, que es el artista, Basil. Él no creía que Dorian pudiera tener algo negativo solo basándose en su físico, en esa forma de ser tan angelical. Pero cuando se ve volcada la moneda y sale a relucir, ustedes si han leído me van a entender a qué momento me estoy refiriendo, cuando se ve todo lo que ha hecho Dorian, su alma, él se siente completamente destruido. ¿Por qué? Porque prefiere confiar en las cosas positivas de la persona. Podría incluso estarse engañando y diciendo, no, es que es imposible que él haga eso. No puede ser así. La realidad es que una cara vemos, pero los corazones no sabemos. Supongo que de ahí viene el dicho. Vamos sobre la estructura del libro y algunas recomendaciones que yo les puedo dar. ¿Se puede considerar un clásico? Sí. Sé que muchas personas, sobre todo un poquito menores que yo, le tienen un poco más de temor a todo libro clásico por el lenguaje, la estructura. Sí, tiene palabras un poco más rebuscadas. Podría considerarse para algunos un lenguaje muy pomposo, pero es acorde a la época y me parece que está muy bien estructurado. Es prácticamente una inmersión en la historia. Tú acompañas a Dorian en más de un sentido, se los aseguro. Yo creo que también por eso es que tuvo tanto impacto, tan buen recibimiento en la época. Si se dan cuenta, es desde 1890 hasta ahora. Por ese lado, yo creo que podrían darle una oportunidad. No creo que salgan defraudados. Ahora, de una visión un poco más personal, he sacado muchas enseñanzas. En lo positivo, creo que sí, hay que saber aprovechar cada etapa, no solo la juventud, sino cada etapa que tenemos, porque cada etapa tiene sus cosas bonitas y sus cosas feas. Ok, perfecto. Pero también depende de nosotros. Hay que dar los primeros pasitos para arrancar a todo eso. Ahora, respecto a los placeres, algo que me hizo pensar mucho, que es un fragmento que también aparece, y es que un placer se considera así de interesante, de atrayente y vibrante, porque la mayoría de las veces decimos no, ¿entienden? En muchos casos, aquello a lo que nos dicen no, nos vuelve más, no sé, tercos, y esa idea la vuelve más atractiva.
pero si tuviéramos acceso a ella, quizás no nos afecte. Entonces, aquí digo yo, hay que saber analizar cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar por la consecuencia de nuestros actos. Por un lado eso. Por otro lado, cuando menciono todo lo que es esta, no sé, casi que contraposición entre el carácter irreverente de Lord Henry y por el otro lado, que es Basil, es como alguien que desea probar absolutamente todo y alguien que tiene un poquito más de cabeza, por así decirlo, que quiere decir, no, hay que tener los pies en la tierra. Sí, puede estar los ojos en el cielo, pero también la mano en el corazón. Por ese lado, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. No hay que cerrarse a tener nuevas experiencias, pero tampoco hay que ignorarlas. ¿Por qué? Y cito a mi mamá. Puedes revolcarte en la miércoles y eso es tener una experiencia. Puede ser negativa, si se dan cuenta. Pero también una experiencia podría ser crear algo, practicar un poco más sobre tus pasiones, más que nada las artísticas, creo yo que es un poco más expresivo, ¿no? Para mostrarlo al mundo y decir, ok, esto soy y en esto puedo aportar. Eso también es una experiencia. Como para ir cerrando un poco este video, miren, tengan mucho cuidado con su círculo más cercano. Si ustedes se juntan con 4 borrachos, ustedes van a ser el 5º. Si ustedes se juntan con 5 emprendedores, ustedes van a ser el 6º. ¿Bien? Y lo mismo sucede aquí. Es relativamente fácil para muchos meterse debajo de nuestra piel y empezar a sentir una influencia. Quizá ahí tengamos la vida más vibrante y emocionante de la vida, de todo, y tengamos las mejores experiencias y recuerdos, pero también puede que sean los más negativos, así que mucho cuidado con quienes dejan entrar en sus vidas. Yo creo que eso hubiese cambiado por completo la historia de Dorian Gray. Siento que hay mucho que quiero decir sobre este libro y que me estoy quedando corta, pero les invito a que vayan y lo lean. Posiblemente ahora que tú estás viendo este video o que posiblemente estás leyendo este libro tengas una experiencia, y aquí te invito a que hagas una promesa a ti mismo para que de acá a un cierto tiempo, que sea 5 años, no importa, vuelvas a leer el libro. Estoy segura que vas a tener otras experiencias y otra mentalidad que te van a hacer ver el libro, la historia, de otra manera. En fin, hasta el próximo domingo. Se los quiere.